Buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrés Vargas Cuero. Vamos a realizar una grabación para la materia de persistencia de datos transaccionales del grupo B02. Nuestro grupo es el grupo, pues su grupo 13, conformado por Bayona Manzano Juan Carlos, mi persona que es Cristian Andrés Vargas Cuero, Guarín Benítez Nelson Hernando y Jorge Eliezer Salazar Correa. ¿Listo? Básicamente, en la entrega 2 de la semana 5 hay que hacer un diseño de un modelo de una base de datos relacional, ¿sí? Esta base se va a llamar recursos humanos. Debemos de cargar por lo menos 5 datos en cada tabla, ¿sí? Y aquí está el proceso, ¿cierto? Primero en las tablas padres, hijas, nietas, etcétera. Bueno, aquí hay una guía de cómo realizarlo con la base de datos de Oracle, Postgres, perdón, con la base de datos de Oracle 18C Express Edition. ¿Listo? Aquí está la guía de instalación, etcétera. Cómo poner el password para la base de datos. Después hay que descargar el entorno gráfico que se llama SQL Developer, Oracle SQL Developer. Este sería, ya después viene todo el proceso pues, de crear la base de datos. Crear un usuario o un rol que se va a llamar poly 001 y otorgar los permisos pues, del CRUD, insert, update, delete y select. ¿Listo? Bueno, y posteriormente ya pues el trabajo de crear las tablas en el motor. En este ejemplo que está pues plasmado aquí, nosotros se nos da la oportunidad de hacerlo con Oracle, pero pues el profesor también nos da la libertad de realizarlo con otro sistema pues de gestión de base de datos. Puede ser MySQL, puede ser MariaDB, puede ser Postgres, que es en el que vamos a utilizar en este caso. Vamos a trabajar con Postgres, ¿listo? Entonces en mi caso yo tengo este sistema para gestionar que se llama dbeaver, ¿sí? Para los que no lo conozcan de pronto. dbeaver es un programa de interfaz gráfica, ¿sí? De escritorio en este caso. Es una herramienta universal de base de datos. En este caso vamos a utilizar la versión Community. Es libre, multiplataforma para desarrolladores, administradores de bases de datos, analistas y cualquier persona que trabaje con data. ¿Listo? Entonces, esta es la versión que nosotros vamos a utilizar y también está la versión Pro, pues que ya es una versión, digamos, comercial. Listo. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva base de datos. Listo. Esa base de datos se va a llamar recursos humanos. ¿Será el nombre? Son la guía. Recursos humanos, correcto. Por ahora el dueño va a ser el usuario Postgres y bueno, en la codificación UTF-8. Le damos OK. Aquí ya queda nuestra base de datos, el esquema público, que es digamos el esquema inicial. En este caso no tenemos tablas, no tenemos ningún objeto creado. Listo, vamos a empezar entonces en este proceso. Vamos a crear nuestra primera tabla. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Esa tabla va a ser una tabla padre. Esa tabla se va a llamar la tabla de países. Listo. Aquí, países. Nosotros por esta parte de columnas podemos crear lo que son las diferentes columnas de la tabla. En este caso va a ser país ID. Vamos a utilizar el tipo de datos serial, que en este caso va a ser un serial 2. Ya les explico por qué. ¿Listo? Y el otro campo va a ser el país nombre. Vamos a ponerle tipo de dato varchar. De restricciones vamos a añadir la primary key. Listo. Le damos OK, le damos Save y esto nosotros lo podemos guardar. Listo, lo podemos guardar como para evidencia del trabajo que estamos realizando, pues porque también eso hay que adjuntarlo en un documento de Word. Listo. Entonces yo esto lo voy a guardar por acá en la parte, yo tengo una carpeta.
por la última imagen. Listo, ahí lo vamos a tener. Vamos a darle persistir. Y ya con eso hemos creado nuestra primera tabla, que es la tabla de países. Listo. Esta herramienta nos deja ver un diagrama de entidad-relación con, en este caso, la tabla que estamos consultando países y las tablas diferentes que estén relacionadas. En este caso, como no tenemos ninguna otra, pues se queda así. ¿Listo? Aquí tenemos las propiedades de la tabla, las dos columnas, la restricción. Bueno, es algo básico. Desde la opción de DDL, yo puedo ver cómo se estructura esta tabla por medio de un script DDL. ¿Listo? Create table, public, que es el esquema base pues, que nos da por defecto cuando uno crea una base de datos. Y en este caso, pues, la entidad país, la tabla. ¿Listo? ¿Por qué escogimos el dato serial? Miren que aquí queda small serial. Cuando nosotros consultamos la documentación de Postgres, nosotros vemos acá que hay unos tipos de datos para los números, ¿sí? Numeric types. En este caso tenemos small int, que abarca este rango, es para, digamos, un entero pequeño. Integer, ocupa 4 bits, 4 bytes. Es, digamos, como lo típico. Y begin, que ya es un número bastante amplio, ¿no? Pero esos datos no son, digamos, autoincrementables. Cuando yo creo small serial o big serial, es, digamos, como la homologación de estos que están acá, pero creándome automáticamente una secuencia. Cuando yo vengo acá a esta parte de secuencias, allí no veo nada, ¿cierto? Pero si yo le doy un refresh, yo veo que ya tengo una secuencia de la tabla países. Esta secuencia me va a ayudar a mí a ir creando pues secuencialmente un ID pues para el registro que nosotros vamos a tener. En este caso va a ser un ID numérico, claramente. Bueno, vamos a crear la segunda tabla. Una tabla. Esa tabla va a ser la tabla de ciudades. Aquí lo tenemos, tabla de ciudades. Acá. Listo, tabla de ciudades. Vamos a crear la primary key. Esta de ciudades pues la vamos a poner también como un serial. Vamos a ponerlo como un serial 4 para que abarque más rango. No va a ser nulo el campo. Ok. Ciudad país ID, que ese está relacionado con la tabla de países que acabamos de crear. Sí, en este caso tenemos que buscar nosotros ya no un tipo serial, sino un entero 2, ¿sí? Porque en este caso no va a ser autoincrementable, sino que se va a relacionar con un ID de un país específico. Aquí vamos a crear la última columna que es ciudad nombre. En este caso, pues un nombre es varchar. Aquí, ok. Listo. Vamos a crear una restricción que va a ser la primary key también. Listo, primary key. Ok, listo. Y por aquí también podemos crear la clave foránea, que va a ser de la tabla países y va a estar relacionada con la columna ciudad país ID. Listo, ok. Vamos a tomarle un print. Guardar. Acá, acá. Okay. Entonces organizamos y listo, sale. Bueno, esto lo podemos ya persistir. Si mira que aquí ya me queda con el constraint primary key y con el constraint foreign key, que está relacionado con la columna, en este caso de ciudades, ciudad país ID, y la referencia está en la tabla de países para la primary key de ellos, que es país ID. Listo. Persistir y ya entonces nosotros contamos con dos tablas. Listo. De ahora en adelante pues voy a seguir haciendo el proceso, pero pues voy a pasar a pausar este video porque pues voy a acelerar.
Bueno, en esta parte nosotros ya hemos creado las 7 tablas que van desde países hasta empleados, ¿cierto? Según el modelo dado en la guía. Ya todas tienen su primary key, pero hay algo que queremos destacar antes de continuar, y es que, por ejemplo, esta herramienta nos permite ver un diagrama de entidad-relación de las tablas que están relacionadas con otras. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, me muestra ciudades porque está relacionado con países. No he hecho más relaciones como, por ejemplo, las que puede tener empleado, ¿cierto? Aquí aparece solas porque hace falta construir esas relaciones. En este caso vamos a realizarlo. ¿Sí? Eh, Pues lo que hicimos hacer aparte, pues como para que se viera que se puede ir agregando eh, esta llave foránea de una manera también muy sencilla. Entonces, por ejemplo, localización está relacionada con ciudad. ¿Listo? Aquí en este campo de localiz ciudad ID. Entonces venimos acá a la tabla de localizaciones, llave foránea, y vamos a ciudad, y aquí buscamos el campo, esto y listo. Y le damos un save simplemente persistir y ya queda nuestra relación con ciudades. ¿Listo? Nos estaría haciendo falta otras relaciones, que son la de histórico con departamento y cargo. Cargo y con departamento. No tener ningún otro. Persistimos. Y ahí te faltan las que son de empleado. Vamos a hacer relación con cargos. Que hay una que es de cargo. Listo. La primera. Cargo, gerente y departamento. Aquí pasa algo muy particular y es que el empleado tiene un jefe, ¿cierto? Pero ese jefe también está registrado en la misma tabla de empleados. Entonces lo que se ha construido aquí es una referencia circular, o sea, una referencia a sí misma para que se pueda obtener, digamos, la información del jefe si es el caso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacerla. Hacerle como cualquier otra. Acá vamos a empleados. Buscamos acá gerente y listo. Ok. Y por último, sería la que es con departamento. ¿Listo? Departamento. Ok. Y persistimos. Esto nos va a hacer que acá en esta relación, pues nosotros apreciemos esto así. ¿Listo? Entonces ya tenemos toda la estructura, toda esa estructura que nos han entregado en la guía. Ya la tenemos en la base de datos con sus llaves primarias, con sus llaves foráneas. ¿Listo? ¿Qué sigue? Sigue hacer lo del usuario para darle restricción a todas estas entidades. También vamos a proseguir haciendo un diagrama entidad-relación pues completo, aparte pues de este que nos han entregado en una herramienta. Eh, Adicionalmente, pues nosotros tendremos que insertar o hacer los registros, por una demostración haciendo los registros en cada una de las tablas, que son mínimo 5 y actualizar el documento. ¿Listo? Pues con esto digamos que yo ya termino esta entrega. Vuelvo y repito, mi nombre es Cristian Andrés Vargas Cuero y ha sido un gusto pues presentar esta parte con ustedes. Recordemos el nombre de la herramienta que es Diviver. ¿Listo? Muchas gracias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Continuando con el desarrollo de la actividad para la materia de persistencia de datos. En este caso lo que vamos a realizar es conectarnos a la base de datos para darle permisos al respectivo usuario, en este caso que vamos a crear, que es
Poli 001. Elegimos Postgres, que en este caso es el programa que venimos trabajando, o la interfaz gráfica que vamos a usar para darle manejo a la base de datos. En este caso entonces nos vamos a conectar a la base, recursos humanos, colocamos el nombre pues de la base, la contraseña que tenemos previamente. Acá podemos probar la conexión y listo, acabamos finish y nos conectamos. En este caso evidenciamos que ya pues nos conectó y nos vamos a ir a la carpeta de roles. En roles vamos a dar clic derecho y vamos a crear nuevo rol. En este caso, entonces vamos a crear el poli 001, una contraseña que sea fácil de recordar y le vamos a dar OK. En este caso ya nos aparece previamente creado. Acá podemos validar los permisos que él tiene. En este caso nos solicitan en los permisos de las tablas. Evidenciamos que él tiene el select, el insert, el update, el delete y vamos a permitirle pues todos estos permisos. En este caso entonces los podemos seleccionar uno por uno o en la parte de abajo nos aparece para seleccionar todos. Para que el proceso sea más rápido, en este caso yo los voy a seleccionar todos y tenemos que validar todas las tablas. En este caso entonces cargos, ciudades, departamentos, empleados, histórico, localizaciones y países. Cuando seleccionamos esto, en la parte de abajo nos aparece algo para guardar los cambios. En este caso está Save en color verde resaltado. Nos aparece y acá previamente nos está indicando que al usuario Poli 001 se le están dando los permisos para poder modificar las tablas. En este caso le damos persistir y listo. Ahí ya evidenciamos que ya quedó con los respectivos permisos. Nos vamos a desconectar y nos vamos a conectar nuevamente a la base de datos con este usuario. Entonces, en el nombre de la base de datos tenemos que colocar sobre la que estamos trabajando, pues para que nos queden efectivamente los permisos. Nombre de usuario, entonces poli 001, la respectiva contraseña y le damos finalizar. En este caso, evidenciamos que ya él nos permite conectar a la base de datos. Acá ya vamos a encontrar las tablas y vamos a validar pues lo que nosotros podemos realizar. En este caso ya evidenciamos que el compañero Cristian anteriormente nos había explicado cómo se había hecho la creación de las tablas. Ya teniendo como tal el respectivo permiso con el usuario, vamos a validar cómo podemos agregar datos a la base o a las tablas en este caso. Lo podemos realizar de esta manera. Acá en editor SQL podemos realizar un nuevo script, realizamos un comentario, entonces insertar a la base y listo. En este caso entonces la vamos a realizar con los siguientes comandos: insert, into y vamos a colocar el nombre de la tabla. En este caso vamos a iniciar con la tabla países. Entonces seleccionamos países, los valores y entre paréntesis vamos a colocar los campos. En este caso podemos evidenciar acá en países los campos que ya tiene. Evidenciamos que en este caso tiene el campo país ID y el país nombre. En este caso entonces en comillas simples vamos a colocar 10, coma y vamos a colocar el país de Colombia. En este caso entonces el ID de Colombia va a ser el número 10. Listo, ahí ya tenemos como tal pues el código para poder ingresar los datos. En este caso como nos piden 5, podemos seleccionar el respectivo código. Vamos a copiar 5 veces, pero vamos a cambiar el código. Entonces con el 20 vamos a ingresar al país de Venezuela. Con el 30 vamos a ingresar al país de Perú. El 40, que sería en este caso Brasil, y el 50, que sería para el país de México.
Entonces, en este caso, ya teniendo todos los respectivos datos, y vamos a ejecutar el código y vamos a validar si efectivamente esto nos queda o no nos tendrá algún error. Entonces ejecutamos y evidenciamos que ya en la parte de abajo nos aparece las respectivas datos. Entonces nos indica que nos ingresó 5 valores. Entonces vamos a ir a la tabla países. Si evidenciamos nos aparecen las propiedades y al ladito nos aparece la tabla datos. En este caso entonces vamos a ir a datos y evidenciamos que efectivamente ella ya nos colocó los respectivos datos dentro del campo país. En este programa también lo podemos realizar de la siguiente manera. En la parte de abajo nos aparece un MATS para añadir más registros, menos registros, dependiendo de lo que necesitemos. En este caso, como nos lo solicitaron de manera manual, lo realizamos con este script. También acá, para validar los campos, lo podemos realizar de la siguiente manera. Vamos a eliminar o los vamos a volver como comentarios para que no se nos vuelvan a ejecutar. Y vamos a evidenciar de esta manera, como también podemos validar los datos que se nos agregarán a nuestra tabla. Entonces, select este disco from y la tabla país. Ejecutamos y evidenciamos que en la parte inferior también nos aparecen los datos que agregamos a la tabla. En este caso lo realizamos con la tabla de países, una tabla corta para no realizar el video tan extenso. Espero haya sido de su agrado. Mi nombre es Nelson Guarín. Es la presentación de la creación del usuario y la inserción de 5 datos a una de las tablas para el video del desarrollo del trabajo correspondiente a la semana 5. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Damos por terminado la semana 5 de la entrega colaborativa para su grupo 13, donde se ejecutaron las actividades definidas en la guía del trabajo. Se diseñó un modelo R de la base de datos de recursos humanos y cargando al menos 5 datos. El trabajo fue realizado y se compartió en una carpeta compartida de Teams. Cada uno de los videos ejecutados por los compañeros, por todo el equipo de trabajo colaborativo, con sus respectivos scripts, se ejecutó el video y por ende damos finalizado la actividad que se está realizando para esta semana. Muchas gracias por finalizar. Confirmo mi nombre, Juan Carlos Bayona, para servirles.